hermanos, Razón y Fe con el Padre Robinson. Estamos aquí de nuevo en este miércoles 26 de marzo y hoy quiero hablarles de una manera más reposada todo lo que significó el acontecimiento grande para nuestra diócesis de Garzón, Huila, en Colombia, la ordenación de nuestro obispo, de Monseñor Jaime Alberto. Muchos pudieron seguir la transmisión de la ordenación sacerdotal en el máximo grado, que se llama ordenación episcopal, porque recordemos que las ordenaciones tanto para diácono, presbítero, obispo son ordenaciones sacerdotales. El sacerdocio es uno solo, pero tiene 3 grados y el grado de plenitud en el sacerdocio, los que tienen el sacerdocio en plenitud, en pleno, son los obispos. Pues vamos a hacer un recorrido breve, corto, de lo que significa el sacerdocio. Desde las Sagradas Escrituras, desde el Antiguo Testamento, pasando por el sacerdocio del Nuevo Testamento, hasta nuestros tiempos. Es importante saber que la figura sacerdotal siempre ha estado en la historia de la salvación porque ha sido necesario que Dios elija unos hombres para que sean intermediarios entre el pueblo y Dios y ofrezcan sacrificios. Y esto ha ido evolucionando, lógicamente, la manera de ejercer el sacerdocio en la historia de la salvación. El sacerdocio en el Antiguo Testamento, recordemos que el pueblo elegido, el pueblo del Antiguo Testamento, ese pueblo de Israel, fue constituido como reino de sacerdotes, como nación santa. El sacerdocio entre los israelitas pues viene ejercido por el hermano de Moisés, Aarón, y por los hijos de ¿no? Que son los descendientes de Leví. Serán los que se ocupan de auxiliar al sumo sacerdote. Entonces vemos en el Éxodo y en el Levítico, que son 2 libros del Antiguo Testamento que hacen parte del Pentateuco, los 5 primeros libros. Ahí, tanto en el Éxodo como en el Levítico, se describe de una manera minuciosa cómo se hacía la consagración de los sacerdotes. Por eso la liturgia de la Iglesia ve en estos personajes y acciones prefiguraciones del ministerio ordenado de la nueva alianza. Aunque posteriormente los descendientes de Leví serán los únicos que hereden el sacerdocio. En tiempos de Jesús, por ejemplo, solo habían 2 clases de sacerdotes, los levitas y los sacerdotes. Se les diferenciaba porque los sacerdotes eran de rango superior por su autoridad social ante el pueblo. Luego está Melquisedec, que es considerado por la tradición cristiana, por nosotros, como una prefiguración de Cristo. ¿En qué sentido? Porque Melquisedec es sumo sacerdote, así aparece presentado en el Antiguo Testamento. Melquisedec es prefiguración del sacerdocio de Cristo porque él es sumo sacerdote sin ascendencia. Es santo, único, eterno, inocente, inmaculado, superior a Abraham, superior a Leví. Mediante una sola oblación, Melquisedec ha llevado a la perfección a todos los santificados. Entonces, así lo describe la carta a los Hebreos. Por eso el sacerdocio de Cristo fue prefigurado en el sacerdocio de Melquisedec. Muy bien, ahora hablemos del sacerdocio de Cristo, donde está fundamentado nuestro sacerdocio. Nuestro sacerdocio, el sacerdocio personal, aunque el sacerdocio no es algo personal, pero mi sacerdocio, el sacerdocio del Padre Pedro, del Padre John Freddy, pues es el sacerdocio de Cristo. Es una nueva realidad sacerdotal en Cristo, por eso vamos a profundizar en esto, para poder hablar de lo que sucedió ayer en la Catedral de Garzón, departamento del Huila, en Colombia. Cristo es el sacerdote de la nueva alianza, cuyo inicio se da en la encarnación. Qué importante esto, porque ayer celebrábamos la solemnidad de la Anunciación, el anuncio del ángel a la Virgen María, donde se da precisamente la encarnación. Entonces, el inicio del sacerdocio de Cristo se da en la encarnación.
¿Por qué? Porque en su naturaleza humana que él adquiere por la encarnación en el vientre de María, el verbo de Dios, el Hijo de Dios, que es espíritu puro, él adquiere una naturaleza humana, carne, sarc, una corporalidad. Esa naturaleza humana que se da en la encarnación es consagrada al ser asumida por la naturaleza divina. Recuerde que Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Esa naturaleza divina del Hijo consagra la naturaleza humana en la encarnación. Por eso la encarnación es el inicio del sacerdocio de Cristo. En el lenguaje teológico, en el lenguaje que utilizamos para hablar de ese acontecimiento donde se unen las dos naturalezas, se habla de la unión hipostática. Pero bueno, no nos vamos a enredar en eso. Simplemente digamos que el inicio del sacerdocio de Cristo empieza con la encarnación, se da inicio en la encarnación porque su naturaleza humana es consagrada al ser asumida por la naturaleza o por la persona divina del Hijo de Dios. Muy bien, sin embargo, su entrega en sacrificio, la entrega de Cristo en sacrificio, se realiza de una manera especial en la cruz, en la cruz. Ese es el único y verdadero sacrificio del sacerdocio de Cristo, y que se da en la cruz el Viernes Santo, que es algo que iremos a meditar en la Semana Santa, en la Semana Mayor. Pues bien, hermanos, los cristianos, nosotros como pueblo de Dios, también somos partícipes del sacerdocio de Cristo. Todo bautizado, todo cristiano, católico, bautizado, pues participa del sacerdocio de Cristo. A esto la Iglesia le ha llamado el sacerdocio común, del cual participamos todos los bautizados. Existe el sacerdocio común para todos los bautizados. Por eso a nosotros se nos dice que somos sacerdotes, profetas y reyes cuando se nos da el bautismo. Y también existe el sacerdocio ministerial, que es el propio de los obispos, presbíteros y diáconos. El sacerdocio ministerial, para tener en cuenta los dos sacerdocios que tenemos en la Iglesia Cristiana Católica. El sacerdocio común, el de los bautizados, sacerdocio común, porque participamos de ese sacerdocio de Cristo, y el sacerdocio ministerial, ya en el ejercicio del ministerio del sacerdocio, los que son consagrados. Dios elige a unos hombres para que sigan prolongando su ministerio en la historia, El sacerdocio ministerial, que es de los sacerdotes, se diferencia esencialmente del sacerdocio bautismal, o sea, del sacerdocio común, se diferencia. Aunque ambos participan de su manera, ¿no? A su modo, porque ustedes como pueblo de Dios participan de un modo especial, los sacerdotes, obispos y diáconos participamos de otro modo especial. Cada uno, ambas realidades participan a su manera del único sacerdocio de Cristo, el único. Es por la participación en la Eucaristía como cada fiel participa del sacerdocio común en la iglesia, puesto que hace el sacrificio desde el interior de su corazón unido a Cristo. Cada uno también puede ofrecer. Como es sacerdote, como bautizado, participa del sacerdocio común. En la Eucaristía, de una manera especial, participa de ese sacerdocio porque usted puede hacer el sacrificio desde el interior, unido a Cristo. Ustedes ofrecen también a Dios en la Eucaristía su ofrenda interior. Cuando el sacerdote prepara las ofrendas y echa vino y un poquito de agua en el cáliz, ahí usted puede ofrecer. Ofrezco mi vida, mi estudio, mis sacrificios de lucha con mi familia, con el trabajo. Ofrezco a Dios. Ahí ejerce su sacerdocio común. Usted también puede ofrecer a Dios desde su interior. Cuando vamos a misa, un bautizado no es una persona que va solamente a calentar un puesto. El bautizado participa de manera activa en la Eucaristía porque también participa del sacerdocio de Cristo, puede ofrecer desde su interior en la Eucaristía lo que tenga bien mentalmente, desde nuestro interior. Ofrezco mi vida, mi juventud, ofrezco el trabajo del día de hoy,
esto lo podemos hacer. Pues bien, vamos a mirar, hermanos, la grandeza del sacerdocio ministerial, porque es algo grande, algo que no lo merecemos ninguno de los hombres. El cura de Ars decía que si un sacerdote fuera consciente de lo que significaba el sacerdocio, se moriría, se moriría. Entonces, esto es algo tan grande que si yo lo comprendiera como pecador, como ser humano, si yo comprendiera la totalidad de la grandeza del sacerdocio, pues me moriría, perfectamente me moriría. La existencia de una jerarquía, ¿sí?, de institución divina que hay en nuestra iglesia es una verdad de fe, hermanos. El sacerdocio no fue inventado por los hombres. El Concilio de Trento, que fue el que definió todos los 7 sacramentos, pues nos dice que esta existencia de la jerarquía de la institución, que es de institución divina, porque en la iglesia hay una jerarquía, hay obispos, diáconos, es una verdad de fe que se expresó en el Concilio de Trento. Y el origen de la jerarquía tenemos que descubrirlo donde está. Está en la elección de Cristo a los 12 apóstoles. ¿Dónde está el origen de la jerarquía? Martín Lutero, por ejemplo, esto no le asentaba muy bien después de que se rebeló contra la iglesia e inició el protestantismo. Martín Lutero era un sacerdote agustino, un alemán, que empezó luego a distorsionar la doctrina porque en sus orígenes fue un sacerdote cristiano católico, pero después fue negando realidades de la esencia de la fe cristiana, entre ellas la jerarquía de la iglesia. Empezó a no creer en la figura del Papa, ni de los obispos, ni de los presbíteros. Empezó a negar toda esta realidad jerárquica que tiene su origen en la elección de Cristo a los 12 apóstoles, que les dio una misión particular. Son ministros de la palabra y de los sacramentos. Para eso los llamó el Señor. Y así lo podemos constatar en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, versículo 41. Y Clemente Romano, también de los orígenes de la iglesia, Clemente Romano une a los apóstoles una triple función, una función querigmática, sacramental y pastoral. Hermanos, los apóstoles elegidos por el Señor, a su vez, ellos asociaron a otros a su misión. Los apóstoles sabían que iban a morir. Los apóstoles sabían que el mensaje de Cristo y la presencia de Cristo tenía que prolongarse a lo largo de la historia. Al saber que iban a morir, pues ellos asocian a su misión a otros hombres que tienen que ser sus sucesores. Y eso es lo que la iglesia llama, es otra gran verdad de fe, la sucesión apostólica. Este tema de la sucesión apostólica también Martín Lutero, el mundo protestante, no lo reconoce. No reconoce esta verdad porque se piensa que el proyecto de Jesús terminaba con los apóstoles y ahí no continuaba nada más. Pero resulta que el proyecto de Cristo continúa con los apóstoles y con los sucesores de los apóstoles se seguirá prolongando ese proyecto de Cristo. Por eso los apóstoles, cuando ven que pues ellos no pueden ser eternos en esta vida, en este mundo terrenal, porque somos ciudadanos del cielo, nosotros aquí somos de paso, entonces eligen los apóstoles a otros hombres y les imponen las manos y los ordenan obispos. A eso se le llama sucesión apostólica, ¿sí? Yo le entrego mi cargo a usted para que continúe la obra de Dios a través de la consagración, de la imposición de manos. Los obispos también son de paso porque son personas humanas que se van desgastando, deteriorando y irán a morir algún día. Por eso los obispos en una ordenación, ellos prolongan su episcopado eligiendo a otros hombres obispos y consagrándolos, porque ellos también ya van de paso, tienen que ir dejando obispos para que sigan prolongando la obra de Cristo. Por eso un obispo al final es la presencia de los apóstoles, porque ellos son los sucesores directos de los apóstoles, son los obispos. ¿Por qué? Porque es que los apóstoles le entregaron la iglesia a los obispos.
a los que ellos luego eligieron y consagraron. San Ireneo lo dice de una manera muy bonita, muy gráfica. Dice, los obispos, esto lo dice en uno de sus libros llamado Adversus contra los herejes, dice, los apóstoles entregan la iglesia a los obispos. Y por eso los obispos son los sucesores de los apóstoles, porque fueron los apóstoles los que entregaron la iglesia a los obispos y ellos seguirán representando a los apóstoles. En cada iglesia que estén, ellos son sucesores de los apóstoles, embajadores de Cristo y de los apóstoles. De ahí que una nota de la iglesia nuestra es que nuestra iglesia es apostólica. Son el apóstol que fue elegido por Cristo. Ese apóstol entregó la iglesia, esos apóstoles entregaron la iglesia a los obispos. Monseñor Jaime Alberto recibió la ordenación episcopal. Se convierte en sucesor directo de los apóstoles. Esto es algo bonito. Es que esto es fácil decirlo. Ahora, cuando venga a visitarnos, cada uno de nuestros pueblos de la diócesis, pensemos que es un sucesor de los apóstoles. Así como el Señor llama a Pedro, a Juan, Santiago, Andrés, que son apóstoles, el Señor los elige apóstoles. Pues ayer, 25 de marzo, eligió a Monseñor Jaime Alberto. Cuando venga a saludarnos, a celebrar con nosotros, pensemos que es un apóstol, un enviado de Cristo. Qué bonito eso, hermanos, tenerlo en cuenta. En la iglesia local, nuestras iglesias diocesanas, también en los orígenes del cristianismo, en esas iglesias locales, los apóstoles, por ejemplo, constituían comunidades. Cuando ellos iban a las diferentes iglesias locales, cada apóstol constituía comunidades y dejaban al frente a los presbíteros que gobernaban y presidían la asamblea litúrgica o las asambleas litúrgicas. Entre estos presbíteros pues había siempre uno que era como el cabeza de los presbíteros, como ya afirma claramente San Ignacio de Antioquía e Ireneo. Y esas cabezas de los presbíteros pues solían ser los obispos. Les solía corresponder las funciones litúrgicas y sacramentales propias de los apóstoles, como es la de imponer manos. ¿Para qué? Imponer las manos para comunicar la plenitud del ser cristiano en el Espíritu, propio de la confirmación, como lo dice el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículo 17, e imponer las manos también para transmitir un carisma y una potestad santificadora. Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, del 1 al 6, o primera de Timoteo, 4:14. Ahí podemos ver esa transmisión del Espíritu en la confirmación y en el orden sacerdotal. Qué bonito eso, hermanos. Vamos a dejar allí y mañana continuamos hablando y profundizando sobre la importancia del sacerdocio en la vida de la iglesia, cómo se ha ido transmitiendo, comunicando, porque esto es necesario saberlo, ya que tenemos una realidad nueva, que es nuestro obispo, nuestra diócesis, después de 3 años de espera, y es necesario empaparnos de la realidad sacerdotal y poder entender al obispo como una presencia sucesora de los apóstoles que ya está en medio de nosotros. Y donde está el obispo está la iglesia. Donde hay obispo hay iglesia. No puede haber una iglesia diocesana sin obispo, él es la cabeza. No puede haber iglesia diocesana sin pueblo de Dios, sin obispo, sin sacerdotes. Damos gracias a Dios porque ya tenemos cabeza en nuestra diócesis. No somos una iglesia acéfala, sin cabeza, sino ya tiene cabeza, ya tiene forma nuestra diócesis. Tenemos obispo, el sucesor de los apóstoles. Bendecimos y alabamos a Dios por esta realidad tan maravillosa, porque es la presencia de Cristo en nuestra diócesis de manera plena, el cuerpo de Cristo de manera plena. Está el obispo, los presbíteros, tenemos los diáconos, tenemos el pueblo de Dios, la presencia del Espíritu. Pues bien, mañana continuamos, Dios mediante, con nuestro programa, con estas notas doctrinales que nos permite descubrir la grandeza del sacerdocio de Cristo. Amén, amén, amén. Bendiciones para todos.